Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una semana más para hablar de libros, el pequeño rincón de la lectura. Y esta vez traigo un título que ha sido para mí una sorpresa, una emoción. O sea, hacía tiempo que no disfrutaba tanto leyendo. Sin más preámbulos. Limonov, de Emmanuel Carrère, editado por Anagrama. ¿Qué pasa con este libro? Bueno, todos los laureles porque fue el premio de los premios en Francia en 2011. ¿Qué significa esto? Que en Francia hay como diversos galardones y entre todos ellos luego hay un premio superior que se llama el premio de los premios que le dan al mejor de todos ellos y fue para Limonov, para este libro maravilloso escrito por Emmanuel Carrère, que es un autor que yo conocía de oídas, pero nunca había tenido el placer de poder leerle, y la verdad es que me ha apasionado su forma de escribir tan cercana, tan de tú a tú, porque él, ahora hablaremos del libro, pero él habla de otra persona, pero se expone totalmente y busca un poco puntos de contacto entre sus propias vivencias y las vivencias de este personajazo que os va a encandilar a todos los que queráis acercaros a este pequeño universo. ¿Qué pasa con Limonov? Es un escritor, bueno, Limonov, el personaje, es un personaje real, nacido en lo que ahora es Ucrania, en aquel momento formaba parte de la Unión Soviética, en 1943. Es un escritor, filósofo, político, artista contracultural, un poco, lo llaman como un poco una mosca cojonera de aquellos lares de Europa del Este, y es raro que aquí al otro lado, no del charco, pero al otro lado de Europa, no lo conozcamos mucho. Yo la verdad que no lo conocía antes de empezar a leerme este libro, y realmente es un escritor que para los rusos es muy importante. ¿Por qué? Bueno, el libro va sobre su vida, ha tenido una vida llena de episodios fulgurantes, y el tema es que ha intentado siempre mostrar como un poco la otra cara, siempre ha estado un poco en la disidencia, ¿no? En la parte de atrás, en la contraportada. Claro, él nació en una plena época estalinista, en la que realmente era muy difícil tener un pensamiento propio, tener un criterio propio y un arte propio. Esta será una de las primeras contradicciones que encontraremos, porque él, que creció en esa época, y él, que era un niño, luego un joven muy leído y que tenía una forma de ver las cosas muy diferente y quería desvincularse completamente de lo que podía haber sido su vida como un proletario más. Sin embargo, luego, a lo largo de su vida, se ha mostrado como una de esas personas nostálgicas de aquel sistema. Esa es una de sus primeras contradicciones, hay muchísimas más. Él siempre quiso ser escritor, él siempre quiso plasmar... Bueno, de hecho, lo primero que quiso ser fue poeta. Él escribía poemas cuando era joven, una juventud en la que tenemos todos los episodios habidos y por haber, pequeños delitos, trabajos de poca monta, estuvo vinculado a mafias, bueno, lo que había en la Unión Soviética en aquella época, en otros sitios también, pero allí mucho más, pequeñas mafias que decidían quién podía reunirse, quién podía adquirir determinados bienes de consumo, tan difícil en aquella coyuntura. Él estuvo vinculado a estos grupos, pero siempre desde una vertiente, como siempre queriendo estar al lado de los más desfavorecidos, comportándose muy mal, porque de hecho hay algunos episodios y esa es otra tónica del libro importante, en los que vamos a verlo como una persona despreciable, que ha hecho cosas, bueno, muy ruines. De hecho hay un episodio en el que hay un abuso y más allá, una violación, y en qué puesto le deja a él, que estuvo formando parte de ese episodio. Es un libro difícil de leer porque nos presenta un personaje con el que vamos a ver
en el que nos vamos a ver muy reflejados, pero a la vez vamos a ver muchos monstruos y muchas sombras que nosotros quizá también tenemos. Entonces va a ser una lectura que nos va a remover bastante por dentro. Bueno, tenemos ese primer momento de infancia y juventud en Rusia, y luego vienen una serie concatenada de diferentes vidas, porque este hombre ha vivido muchas vidas en una, en las que podemos encontrar su momento neoyorquino, su momento parisino, su momento moscovita, porque volvió a Moscú en una determinada coyuntura, y bueno, en Nueva York, por ejemplo, llegó a ser el mayordomo de un multimillonario. Momento máximo. Y de eso escribió un libro también, aunque uno de sus libros más conocidos, aunque aquí no es una lectura que podamos conocer así de primera mano, tiene un título bastante sugerente, que es Al poeta ruso le gustan los negrazos. Bueno, con ese título ya podemos intuir que hubo un momento neoyorquino de bastante disipación y bastantes momentos de juerga, dejémoslo así. Después de todo esto, pues eso, él siempre se ha mantenido un poco en el tema poesía, en el tema ensayo. Diario de un fracasado es otro de sus títulos. Estoy deseando leerme estos libros, la verdad que tengo muchas ganas de poder encontrar la manera de conseguirlos para poder leérmelos, porque tienen pinta de, si ya he disfrutado con Emmanuel Carrère, que hace este retrato de él mismo escribiendo sobre sí mismo, ya tiene que ser increíble. Bueno, el tema es que no solo ha estado en el ámbito cultural, en el ámbito de servicios, como cuando fue mayordomo, en el ámbito de la moda, porque durante un tiempo también fue sastre y cosía tejanos. Bueno, ha hecho de todo. No solo se mantuvo ahí, sino que en un momento dado quiso dar un paso más allá y meterse en política, que esto, ahí viene tema más controvertido aún. Uno de los episodios más rocambolescos de su vida es cuando a principios de los 90 se metió de lleno, absolutamente, hubo un momento en el que decidió que él quería ser soldado y se metió de lleno en el conflicto, en la guerra de Bosnia, y del lado de Serbia, que es interesante porque Emmanuel Carrère nos habla de que en todo conflicto ni los unos son tan buenos ni otros son tan malos, pero realmente Serbia en aquel conflicto fue considerada, sobre todo en Europa, como la nación más oscura, más tenebrosa y más culpable de un conflicto que se llevó muchísimas vidas por delante. Y él no tuvo ningún problema en estar del lado de Serbia y combatir en el lado de Serbia. O sea que siempre... Lo que podemos decir tras leer este libro es que es una persona a la que nunca le ha importado seguir sus impulsos y sus ideas, fueran estas las que fueran, y dañasen a quien dañasen y le pareciesen lo que le pareciesen al resto de personas. O sea que en ese sentido ha sido una persona muy auténtica. Los motivos que tenía para mostrarse artísticamente y personalmente y políticamente tal y como él quería ser, son muchos, muy variados. Hay una megalomanía bastante evidente y hay un ansia por ser un héroe y por ser reconocido por la historia, pero a la vez hay algo muy interesante que dice el autor, y es que si hay algo de coherencia a lo largo de la vida de esta persona, es que siempre se ha mantenido fiel a las causas minoritarias y siempre ha estado del lado de la gente más desfavorecida. Al principio de su vida con los pequeños delincuentes en Ucrania, en Rusia, más adelante en el lado más underground, ¿no? Cuando estuvo en Nueva York y fue mayordomo y a la vez era un poeta bastante controvertido y bastante con un estilo peculiar, ¿no? Y luego, pues a nivel político y a nivel bélico, estando al lado de causas tan minoritarias como la Serbia, que en aquel momento nadie quería estar al lado de ellos, y él ahí se mantuvo. Y bueno, todo esto ha continuado hasta recientemente, con todo el ascenso de Putin
y lo difícil que tiene que ser en Rusia mostrarse contrario a ese régimen, y él se ha mostrado contrario a él y de una manera bastante activa. De hecho, fundó un partido, el Partido Nacional Bolchevique, que ha tenido allí su repercusión y, bueno, de hecho acabó con los huesos en la cárcel, que fue otro momento cumbre de su vida del que también sacó provecho. Porque si hay algo que define también a este hombre a lo largo de su vida, a este hombre cuyo nombre verdadero es Eduard Savienko, importante también saberlo, no solo su apodo, ha sido que ha tratado siempre de sacar la parte positiva de todas sus vivencias, de todas. Y pues eso, en la cárcel estuvo, y hay un episodio de su estancia en la cárcel que es realmente culpidó, que decimos en Cataluña. Realmente removedor, porque es difícil que alguien no se hunda en un momento tan bajo de su vida, y él no solo no se hundió, sino que intentó ir hacia lo más alto. Por tanto, tenemos eso, un personaje con muchísimas sombras, muchísimas, porque ha estado metido en cosas muy turbias, ha tenido experiencias muy desasosegantes, ha hecho cosas bastante reprobables, pero a la vez con la luz de esas personas que saben que tienen una misión en la vida y que no quieren pasar por esta vida de puntillas, que quieren llegar realmente a impactar, a dejar su impronta en la historia. Y eso es muy importante porque estamos tan rodeados de personas, y a veces nosotros mismos somos esas personas anodinas, sin esa chispa, sin esas ganas, ¿no? Estamos tan metidos en nuestra pequeña burbuja que a lo mejor no nos damos cuenta de que podríamos hacer algo realmente inspirador. ¿Es Limonov un personaje inspirador con tantas sombras? Pues puede serlo si sacamos igual que él la parte positiva, si no nos quedamos solo con las cosas horribles que ha hecho y con las causas turbias a las que ha dado su apoyo, sino con esa pequeña chispa que hay debajo de todo esto, que es realmente querer ser alguien importante, querer dejar algo a la posteridad. Y en ese sentido, quiero terminar diciendo que Emmanuel Carrère, el autor, lo que he dicho al principio, se siente muy, muy identificado y a la vez muy horrorizado ante este personaje, y todo el libro es un juego un poco de espejos en el que él unas veces te lo presenta y otras veces te lo presenta muy de cerca, luego se aleja un poco, pero siempre sin juzgar, simplemente presentando unos hechos y reconociendo que él se siente bastante horrorizado ante según qué cosas de él. No tiene ningún problema en decir, ha habido momentos en los que me caía mal Limonov, y de hecho lo pone tal cual en el libro, pero compartiendo esto también nos ayuda a nosotros un poco a entender qué es lo que nos pasa por dentro cuando leemos una vida tan controvertida. Entonces es un juego interesante, es como un triángulo entre el personaje, Limonov, Edward, el autor, Emmanuel Carrère, y el lector. ¿Cómo se compensan esos tres personajes? ¿Cómo se construye ese diálogo con tantas luces y sombras, como ya he dicho? Es difícil, pero ese es el juego de la literatura, y por eso nos gusta sumergirnos en historias como esta. Y para finalizar, voy a leer un pequeño extracto que ilustra un poco esto. Es decir, cómo el autor muestra también sus ambivalencias y sus contradicciones ante la vida de Limonov. Atentos. En la misma medida en que me creo sinceramente incapaz de violencia gratuita, me imagino fácilmente, quizá demasiado bien, las razones o el concurso de circunstancias que en otras épocas podrían haberme empujado a la colaboración, el estalinismo o la revolución cultural. Tengo quizá una tendencia excesiva a preguntarme si entre los valores evidentes en mi medio, los que las personas de mi tiempo, de mi país, de mi clase social, creen insuperables, eternos y universales, no habrá algunos que algún día parecerán grotescos, escandalosos o simplemente erróneos.
Cuando personas poco recomendables como Limonov o sus semejantes dicen que la ideología de los derechos humanos y la democracia es exactamente hoy día el equivalente del colonialismo católico, las mismas buenas intenciones, la misma buena fe, la misma certeza absoluta de que aportan a los salvajes la verdad, la belleza, el bien, este argumento relativista no me entusiasma, pero no tengo nada sólido que oponerle.